Buenos días, vamos al módulo de patologías obstructivas en adultos. Voy a hablar sobre el tema de asma. Soy la doctora Ana Simón, neumóloga de adultos. Vamos con la definición de asma. Clásicamente se ha dicho que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. En ella participan distintas células y mediadores de inflamación que vienen condicionados por factores genéticos. Esto hace que curse con una respuesta bronquial aumentada y una obstrucción variable al flujo aéreo, que ya sea total o parcialmente reversible, ya sea por acción de medicamentos o de forma espontánea. En cuanto a la prevalencia, oscila entre un 2 y un 12% a nivel mundial. Según un estudio del Global Burden of Disease del 2015, hay un aumento desde 1990 al 2015 en un 12.6%, y la tasa de mortalidad ha disminuido casi un 59% en el mismo periodo. Se considera que la tasa de mortalidad se ha disminuido porque cada vez hay más estudios sobre asma, cada vez hay más tratamiento para pacientes asmáticos, y el asma pues puede ser controlable para evitar llegar a una alta tasa de mortalidad. En cuanto al aumento de la prevalencia se ha visto que ha sido aumentada en la edad media y principalmente en mujeres. Se debe a un aumento del asma alérgica, aunque ha habido una estabilización del asma no alérgica. En cuanto a los factores de riesgo, hay que distinguir los factores asociados a la aparición de asma de aquellos que son desencadenantes de los síntomas o desencadenantes de agudizaciones. Entre los factores genéticos está la aparición del asma, y la expresión fenotípica de respuesta individual a los factores desencadenantes, y las respuestas, nuevas terapias en caso de asma grave. En cuanto al factor de riesgo, contaminación ambiental, este factor puede ser tanto asociado a la aparición de asma como a un desencadenante de síntomas o agudizaciones. En cuanto a los factores asociados a la aparición del asma, están los factores que están asociados al huésped, como es la atopia, la menarquia temprana, la obesidad, la hiperrespuesta bronquial y antecedentes de rinitis. Son factores que se han asociado a la aparición de asma. Dentro de los factores perinatales están la edad de la madre. Mientras la madre sea más pequeña en edad, en el momento de la gestación, pues tiene un mayor riesgo. La preeclampsia durante el embarazo y la prematuridad, la cesárea, ictericia neonatal, la lactancia, el consumo de tabaco durante la gestación. La lactancia es un factor protector. Si el paciente ha recibido lactancia materna, tiene un factor protector para el asma. Se ha visto que la dieta de la madre también es importante. Si la paciente tiene dieta mediterránea, es un factor protector, así como si ha recibido suplementos de vitamina D en las fases iniciales del embarazo. La dieta del lactante también es un factor de riesgo o factor a favor, según sea la condición, y la función pulmonar del neonato también es un factor asociado a la aparición de asma. En cuanto a los factores ambientales, están los aeroalérgenos, los alérgenos laborales, las infecciones respiratorias como el virus sincitial respiratorio o el rinovirus, el tabaco, son factores ambientales, o la contaminación ambiental, como mencionaba hace un rato, son factores que se asocian a la aparición de asma. En cuanto a los factores farmacológicos, está el paracetamol, los antiácidos, algunos antibióticos y terapia hormonal sustitutiva. Vamos a los factores desencadenantes de síntomas y agudizaciones. Entre los factores ambientales están los factores atmosféricos como la polución, los factores vegetales como el polen de gramíneas, polen de árboles, pólenes de maleza. Los factores domésticos están los ácaros de polvo, epitelios de animales, de perro, de gato, cucaracha, hongos y virus como rinovirus y otros virus respiratorios. En cuanto a los factores sistémicos, están los fármacos como los antibióticos, algunos antibióticos, el ácido acetilsalicílico, los betabloqueantes no selectivos, sistémicos y tópicos, y también los antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de los alimentos estaban, por ejemplo, la leche de vaca, que hay pacientes que son alérgicos, también a huevo, frutos secos, alimentos con sulfitos,
a los cereales, pescados y mariscos, a frutos secos, por ejemplo, vino, jugos de limón, de lima y de uva, vinagre, mariscos, cervezas, etc. También, bueno, esto entre otros, ¿verdad? Estos son los factores sistémicos que podrían contribuir a desencadenar síntomas de asma y agudizaciones. Dentro de los factores desencadenantes de síntomas y agudizaciones también están los factores laborales. Dentro de estos, pues, dentro de la industria farmacéutica, dentro de la industria del plástico, los anhídridos, también los disocionatos que están dentro de la industria de poliuretano, plásticos, barnices o esmaltes, también podrían ser factores laborables que son desencadenantes de síntomas o de agudizaciones. Las maderas, por ejemplo, los aserraderos, las carpinterías y los metales, por ejemplo, las fundiciones, las industrias de niquelados, los plateados, los curtidos de piel, la limpieza de calderas, por ejemplo, también las industrias de cosméticos, las peluquerías, revelado de fotografías y refrigeración o tintes. Dentro de las sustancias de masa molecular alta están las sustancias de origen vegetal, polvo y harinas, alimentos, enzimas vegetales, gomas vegetales, hongos y esporas que, por ejemplo, están en las panaderías, granjas y los agricultores. Dentro de la patogenia de la enfermedad, pues vemos que hay una inflamación que afecta a toda la vía respiratoria y eso afecta principalmente, bueno, es decir, desde también los pacientes que tienen síntomas leves. Y los pacientes con asma pueden presentar un fenómeno denominado remodelación de la vía respiratoria. Y este consiste en un engrosamiento de la capa reticular de la membrana basal, de fibrosis subepitelial, de hipertrofia e hiperplasia de la musculatura lisa bronquial, de proliferación y dilatación de los vasos, de hiperplasia de las glándulas mucosas, de hipersecreción de moco, de una pérdida progresiva de la función pulmonar que conlleva una obstrucción bronquial en ocasiones esta irreversible. Todo esto, todos estos fenómenos que llevan al remodelado de la vía respiratoria llevan a la vía común o al final común de un estrechamiento de la vía aérea. En cuanto a las células y elementos estructurales de la vía respiratoria implicadas en el asma está el epitelio bronquial, la musculatura lisa bronquial, las células endoteliales, los fibroblastos y miofibroblastos y los nervios colinérgicos de las vías aéreas. Dentro de los mecanismos de obstrucción de la vía respiratoria en el asma está la contracción del músculo liso, que es el principal mecanismo de estrechamiento de las vías respiratorias, que es en gran parte reversible por medicamentos broncodilatadores, edema de la vía respiratoria con un exudado microvascular en respuesta a mediadores inflamatorios. Este es muy importante en las exacerbaciones agudas y la hipersecreción de moco, que puede producir un tapón de moco. Los cambios estructurales de la vía respiratoria, como habíamos comentado hace un rato. Bueno, dentro de los agentes desencadenantes de asma pueden llegar a producir un estrechamiento intenso de las vías respiratorias, provocando una exacerbación asmática. Por ejemplo, las infecciones víricas de la vía respiratoria superior, como el rinovirus, virus sincicial respiratorio, o por exposición a alérgenos. Pueden haber exacerbaciones por fármacos, como escuchamos hace un momento, por AINES, incluso por ejercicio, o por exposición a aire frío, o por ciertos irritantes inespecíficos, como comentamos hace un rato. La hiperrespuesta bronquial es el elemento característico del asma. Este provoca un estrechamiento de las vías respiratorias en respuesta a ciertos estímulos. Está vinculada con la inflamación y reparación de las vías respiratorias. Reversible, ya sea de forma parcial o total con el tratamiento, la hiperrespuesta bronquial, y el tratamiento antiinflamatorio mejora el control del asma y reduce la hiperreactividad bronquial. Y la variabilidad es otro factor que nos da una fluctuación de los síntomas y de la función pulmonar en el tiempo. Y los mecanismos de respuesta hiperbronquial son la contracción excesiva del músculo liso de la vía respiratoria, el desacoplamiento de la contracción de la vía respiratoria por los cambios inflamatorios llega a producir un estrechamiento y pérdida del nivel máximo de contracción, el engrosamiento de la pared de la vía respiratoria que ocasiona el edema y los cambios estructurales que amplifican el estrechamiento de la pared bronquial y los nervios sensoriales sensibilizados.
Bueno, ¿cómo hacemos para llegar al diagnóstico? Tenemos los síntomas y signos clínicos de sospecha del asma, que son sibilancias, disnea, tos y opresión torácica. Estas son variables en el tiempo y en intensidad y son de predominio nocturno o de madrugada. Le preguntamos al paciente sobre el inicio de los síntomas, sobre las variaciones estacionales de las enfermedades concomitantes de atopía, por ejemplo, si tienen antecedentes de rinitis, si tienen rinosinusitis, si tienen dermatitis, si tienen rinitis o conjuntivitis, y si tienen una historia familiar de asma o atopia. La exploración física, por lo regular, pues podemos encontrar sibilancias, obstrucción nasal en la rinoscopia anterior y la dermatitis o eczema. Debemos hacer un diagnóstico diferencial, principalmente con EPOC. Y la prueba objetiva diagnóstica, que sería una prueba de función pulmonar, principalmente una espirometría con prueba broncodilatadora. En cuanto a las preguntas claves que hacemos para la sospecha de asma, si ha tenido alguna vez pitidos en el pecho, ha tenido tos, sobre todo por las noches, ha tenido tos, pitidos o dificultad para respirar en algunas épocas del año o en contacto con animales o plantas, tabaco o en su trabajo. Se ha tenido tos, pitidos o dificultad para respirar después de hacer ejercicios de moderado o gran intensidad. Ha tenido resfriados que duren más de 10 días o que le bajan al pecho. Y se ha utilizado medicamentos inhalados que le alivian o que le bajan los síntomas. Si tiene algún tipo de alergia o si en su familia padecen algún tipo de alergia. Hacemos el diagnóstico diferencial de asma con EPOC. Entonces, vemos la edad de inicio. En el asma por lo regular es a cualquier edad. En el EPOC es después de los 40 años. Vemos si el paciente ha tenido antecedentes de tabaquismo. En el asma puede ser indiferente, incluso en el EPOC puede ser o es prácticamente siempre o ya sea exposición a biomas. Si hay presencia de atopia, en el asma es frecuente, en el EPOC es infrecuente. Los antecedentes familiares en el asma son frecuentes, en el EPOC es variable. La variabilidad de los síntomas en el asma sí está presente, la variabilidad en el EPOC no, suelen ser los síntomas más constantes. Y la reversibilidad de la obstrucción bronquial es significativa en el asma, en el EPOC puede haber, pero suele ser menos significativa. Y si hay respuesta a glucocorticoides, en el asma por lo regular es muy buena, casi siempre, y en el EPOC es indeterminada o es variable. Si vemos que el paciente tiene entre una edad de 15 y 40 años, otras enfermedades que podemos o que debemos de hacer diagnóstico diferencial son la obstrucción laríngea invisible, la hiperventilación, si hay un cuerpo extraño inhalado que ocupe la luz bronquial, si hay fibrosis quística, si hay bronquiectasias o si hay una enfermedad cardíaca congénita o si hay un tromboembolismo pulmonar. En la edad de mayor de 40 años, también debemos de ver si hay una obstrucción laríngea inducible, si hay hiperventilación, si hay bronquiectasias, si hay una enfermedad del parénquima pulmonar o si hay una enfermedad cardíaca o si hay un tromboembolismo pulmonar. En cuanto a las principales alteraciones funcionales que observamos en el asma están la obstrucción del flujo aéreo, la reversibilidad, la variabilidad y la hiperrespuesta bronquial. La obstrucción del flujo aéreo lo medimos por medio de una espirometría y en una espirometría podemos ver obstrucción y la definimos como del índice FEV1 partido FVC menor de 0.7. Si obtenemos el FEV1 menor o reducido, confirma la obstrucción menor del 80%. La prueba broncodilatadora la damos como positiva cuando hay un aumento del FEV1 mayor o igual a 12% y un aumento de 200 mililitros respecto al valor basal. Si hay un aumento del flujo expiratorio máximo FEV mayor a 20, también damos una prueba broncodilatadora positiva. En cuanto a la reversibilidad, vemos si hay una mejoría del FEV1 o del FEV tras 2 a 8 semanas de glucocorticoides inhalados de 1.500 a 2.000 microgramos por día de propionato de fluticasona o un equivalente. Vemos también la variabilidad, si hay un FEV mayor o igual a 20% resulta diagnóstico de asma. La hiperrespuesta bronquial la medimos si hay una respuesta excesiva a un broncoconstrictor con una prueba de
broncoprovocación inespecífica, ya sea con agentes directos como metacolina o histamina o con agentes indirectos como adenosina monofosfato, manitol o solución salina hipertónica. También podemos ver la fracción exhalada de óxido nítrico, FeNO. Esta nos sirve para ver si hay inflamación bronquial del fenotipo alérgico T2 y en parte relacionada con la inflamación eosinofílica. El punto de corte es mayor de 40 en adultos que no estén tomando glucocorticoides. En cuanto a la variabilidad diaria, para obtenerla hacemos PEF máximo menos PEF mínimo partido PEF máximo por 100 y si obtenemos una variabilidad mayor o igual a 20% en más de 3 días de una semana, en un registro de 2 semanas, la damos como positiva. En cuanto al diagnóstico, obtenemos los síntomas asmáticos. Si tenemos síntomas asmáticos que comentamos hace un rato, que son sibilantes, disnea, tos, opresión torácica, hacemos una espirometría, que es una con prueba broncodilatadora. Si obtenemos un patrón obstructivo, una relación FeB1 partido FeBC menor de 0.7%, si obtenemos una respuesta broncodilatadora positiva, es decir, un FeB1 mayor o igual a 12% y un cambio de 200 mililitros, damos el diagnóstico de asma. Si la respuesta broncodilatadora es negativa, hacemos la prueba de óxido nítrico. Si esta es mayor de 40, damos el diagnóstico de asma. Si es menor de 40, hacemos una prueba con glucocorticoide, ya sea vía oral o vía inhalada, y repetimos la espirometría en un lapso de 2 a 3 semanas. Si vemos una normalización del patrón, entonces damos el diagnóstico de asma. Si no vemos normalización del patrón y hay persistencia del patrón obstructivo, reevaluamos para ver si hay otro diagnóstico diferencial. Si tenemos los síntomas, hacemos la espirometría con prueba broncodilatadora y el valor en la relación FeB1 partido FeBC es normal, es decir, mayor de 0.7, y la respuesta broncodilatadora es negativa, hacemos el óxido nítrico. Si es mayor de 40, damos el diagnóstico de asma. Si la respuesta broncodilatadora es positiva, igual damos el diagnóstico de asma, aunque no haya una obstrucción inicial. Si hacemos el test de variabilidad domiciliaria del flujo expiratorio máximo, PEF, y es mayor a un 20%, damos el diagnóstico de asma. Si no, hacemos una prueba de broncoconstricción y si esta es positiva, tenemos el diagnóstico de asma. En cuanto al diagnóstico, también hacemos el estudio de alergia, la sensibilización a aeroalérgenos que influyen en el desarrollo del fenotipo del asma alérgica. Podemos realizar el prick test con extractos estandarizados. Esto por lo regular es una prueba muy sensible con un bajo coste y obtenemos los resultados prácticamente de forma inmediata. La determinación de IgE específica frente a aeroalérgenos completos es una prueba un poco más cara, con un alto coste, y también está la prueba de provocación bronquial específica. Esta la hacemos cuando hay una discrepancia entre la historia clínica y los resultados de sensibilización obtenidos. Muy bien. Entonces, ¿tenemos la exposición a aeroalérgenos que desencadena o empeora el asma? Sí. Entonces, tenemos sospecha de asma alérgica. ¿Cómo es el estudio de alergias? Es positivo y hay concordancia con la historia clínica, entonces damos el diagnóstico de asma alérgica. Sí, si hay, digamos, no hay exposición a aeroalérgenos que desencadena o empeora el asma bronquial, no. Y la sospecha de asma alérgica, entonces, ¿cómo es el estudio de alergia negativo? Entonces el asma no es alérgica y buscamos otros factores desencadenantes del asma. En cuanto a la batería estándar de aeroalérgenos empleados en la prueba de prick test, tenemos los ácaros, epitelios de perro y gato habitualmente, pólenes y hongos, por ejemplo, la Alternaria alternata y Aspergillus fumigatus. Muy bien, entonces con lo anterior tenemos que para el diagnóstico necesitamos tener síntomas, es decir, manifestaciones sibilantes, disnea, tos, opresión torácica, cualquiera de ellos, más obstrucción bronquial en la espirometría, más de una durante el proceso de diagnóstico y confirmar la variabilidad.
Podemos hacer una excepción del diagnóstico cuando la situación lo amerita, es decir, el tratamiento está indicado de forma urgente o es muy improbable otro diagnóstico. Solo en ese caso podríamos optar por no hacer el diagnóstico con prueba funcional cuando el paciente está exacerbado, por decir algo, y necesita un tratamiento de forma urgente. En cuanto al manejo y tratamiento del asma, entonces, vemos si el paciente tiene síntomas, si tiene exacerbaciones, si tiene efectos secundarios, cómo está la función pulmonar y cómo está la satisfacción del paciente o de los familiares. Entonces, revisamos, evaluamos y ajustamos. Es un tratamiento personalizado para cada paciente. Confirmamos el diagnóstico si es necesario, control de síntomas y modificar factores de riesgo que incluyen también la función pulmonar. Vemos si hay comorbilidades, por ejemplo, reflujo, rinitis, obesidad, entre otros. Revisamos la técnica de inhalación y la adherencia y la preferencia de los pacientes o del paciente o de los familiares para el tratamiento. Vemos y tratamos los factores de riesgo que son modificables y las comorbilidades. También planteamos estrategias no farmacológicas para estos pacientes. Hacemos mediciones del asma, ajustamos, bajamos o subimos el tratamiento según las vías que vamos a ver en un momento y hacemos educación al paciente. Las guías GINA del 2021 proponen dos vías de tratamiento. La vía 1, que es la preferida, que incluye rescate de corticoide inhalado más formoterol en dosis bajas. Esto se ha visto que reduce el riesgo de exacerbaciones graves en comparación. Cuando un paciente en cualquier paso del tratamiento tiene síntomas de asma, usa corticoide inhalado más formoterol en dosis bajas en un solo inhalador para aliviar los síntomas. En los pasos 3 a 5, los pacientes también toman corticoide inhalado más formoterol como un tratamiento control diario, más el tratamiento aliviador con la misma terapia. Y esta terapia de mantenimiento y alivio se llama terapia MAR. El corticoide inhalado más formoterol no debe utilizarse como alivio en pacientes a los que se le haya recetado un corticoide inhalado más un LABA diferente, es decir, que no sea formoterol, para su control. Entonces, se propone la vía 2, que es una alternativa donde incluye el rescate SABA, y esta cuando se da solo si no es posible la vía 1. Y se utiliza en el paso 1, SABA más una dosis baja de corticoide inhalado juntos, siempre juntos, cuando se presentan los síntomas, o un inhalador combinado, o ya sea combinado o de forma individual, pero se tienen que administrar conjuntamente. En los pasos 2 y 5 o de 2 a 5 tiene que tener el paciente una medicación de control que contenga corticoide inhalado regularmente todos los días y usar un SABA solo para aliviar los síntomas. Y no debemos utilizar este régimen cuando el paciente no cumpla con el tratamiento de control con corticoide inhalado y si se adhieren mal. Entonces los pacientes tienen más riesgo de hacer exacerbaciones si solo utilizan un SABA. ¿Y por qué GINA 2021 extendió un corticoide inhalado formoterol según las necesidades al paso 1 y 2? Porque no hay evidencia de seguridad o eficacia con el tratamiento de SABA solo. Y los riesgos del tratamiento solo con un SABA, es decir, con salbutamol, por ejemplo, hay un aumento de respuesta alérgica y se ha visto que hay un aumento de inflamación eosinofílica, de las vías respiratorias. Comenzar con un SABA solo, es decir, con salbutamol, orienta al paciente a que ese es el tratamiento para el asma y por lo regular utiliza solo ese medicamento, con lo cual no es conveniente iniciar solo con un SABA. Dado que incluso el asma leve puede tener exacerbaciones graves o mortales inducidas por infecciones virales, exposición a alérgenos y contaminación ambiental o estrés. Por lo tanto, se ha visto que incluso un asma leve puede tener exacerbaciones muy graves y con lo cual el paciente desde un asma leve debe llevar un corticoide inhalado. En cuanto al tratamiento, GINA 2021 propone para adultos y adolescentes, niños mayores de 12 años, un tratamiento personalizado, es decir, revisar, evaluar y ajustar según las necesidades del paciente. Entonces,
Vemos la vía 1 que propone la guía Gina, que es un controlador y un rescatador, donde usa un corticoide inhalado formoterol y se ha visto que este reduce el riesgo de exacerbaciones comparado solo con el uso de SABA como rescatador. Entonces, en el paso 1 y 2, damos solo si necesita, según los síntomas, el paciente dosis bajas de un corticoide inhalado más formoterol. En el paso 3, damos dosis bajas de mantenimiento de un corticoide inhalado. En el paso 4, damos dosis medias de un corticoide inhalado más formoterol. Y en el paso 5, agregamos un LAMA al corticoide inhalado a dosis altas y revisamos si el paciente coincide con algún fenotipo de asma que se pueda beneficiar de un tratamiento biológico. En la vía 1, en el controlador y rescatador, ponemos como rescate solo si hay necesidad, dosis bajas de corticoide inhalado más formoterol. Eso desde el paso 1 hasta el paso 5. En la vía 2, que es controlador y como alternativa a un rescatador, solo se considera si no es posible la vía 1. Entonces, en el paso 1, esa es la alternativa. Y en el paso 1, el paciente tiene que tomar un corticoide inhalado y a la vez usar un SABA. En el paso 2, el paciente tiene que utilizar dosis bajas de mantenimiento de un corticoide inhalado. En el paso 3, dosis bajas, pero de mantenimiento de un corticoide inhalado más un LABA. Y en el paso 4, una dosis media o alta de mantenimiento de corticoide inhalado más un LABA. Y en el paso 5 agregamos un LAMA y verificamos si el paciente coincide o en algún fenotipo de asma y que pueda beneficiar de un tratamiento biológico. Desde el paso 1 hasta el paso 5 se puede utilizar el rescatador solo si se necesita un agonista beta 2 de acción corta. Muy bien. Entonces, en cuanto al tratamiento, continuamos con el tratamiento. Primero evaluamos, confirmamos el diagnóstico, revisamos los síntomas, controlamos los síntomas y modificamos los factores de riesgo, incluida la función pulmonar, modificamos las comorbilidades, revisamos la técnica de inhalación que sea correcta, que la adherencia sea correcta y la preferencia del paciente también en cuanto a los inhaladores. Entonces, si el paciente tiene menos de 4 a 5 síntomas diarios en una semana, estamos en el paso 1 a 2. Y si necesita el paciente dosis bajas de corticoide inhalado más formoterol, entonces según los síntomas se da el corticoide inhalado más formoterol. Si los síntomas son más diarios o si tiene un despertar con asma una vez a la semana o más, estamos en el paso 3 y damos dosis bajas de mantenimiento en corticoide inhalado más formoterol. Si los síntomas son diarios, si el paciente despierta con síntomas o tiene en la noche síntomas y vemos que también hay una pobre función pulmonar, entonces damos una dosis baja de mantenimiento en corticoide inhalado. Y pues ya si tenemos lo anterior y el paciente persiste con síntomas, pues agregamos un LAMA y verificamos si el paciente concuerda con algún fenotipo que que se pueda beneficiar de una terapia biológica. Desde el paso 1 hasta el 5 tenemos el rescatador según necesidad, con dosis bajas de un corticoide inhalado y un formoterol. Si el paciente, vamos a la vía alternativa, si el paciente tiene síntomas menores de 2 veces al mes, empezamos en el paso 1, el paciente tiene que tomar un corticoide inhalado más un SABA. Si los síntomas son 2 en un mes o más, pero menos de 4 a 5 días en una semana, entonces el paciente está en el paso 2 y necesita una dosis baja de mantenimiento de corticoide inhalado. Si los síntomas son más diarios, con más días, o el paciente se levanta o tiene síntomas nocturnos más de una vez a la semana, entonces empezamos con dosis bajas de mantenimiento en corticoide inhalado.
Si los síntomas son diarios, el paciente se despierta con asma y más de una vez a la semana y tiene una pobre función pulmonar, o ya se ve una afectación a nivel de la función pulmonar, entonces empezamos con el paso 4, que es una dosis media alta de mantenimiento de corticoide inhalado más un LABA. Y ya si persiste con los síntomas, agregamos un LAMA, verificamos los fenotipos y si se puede iniciar de una terapia biológica. Entonces, si el paciente necesita como rescate, según los síntomas, un agonista beta 2 de acción corta desde el paso 1 hasta el paso 5, lo puede utilizar siempre y cuando el paciente lleve un corticoide inhalado. Continuamos con la estrategia de tratamiento según GINA 2021. Nuevamente confirmamos el diagnóstico, vemos si hay síntomas, vemos los síntomas si están controlados, modificamos los factores de riesgo, las comorbilidades. Es muy importante verificar la técnica de inhalación y verificar la adherencia del paciente a los inhaladores, verificar que lo esté haciendo de una forma correcta para poder indicar si el paciente está en un paso previo o necesita dosis altas o necesita menos dosis de medicamento. Entonces, si el paciente tiene síntomas diarios o se despierta o tiene en la noche más de una vez o más a la semana y una pobre función pulmonar, sí. Entonces, la vía preferida, que es la vía 1, como ya lo comentamos en las otras gráficas, iniciamos con una dosis media de corticoide inhalado más formoterol de mantenimiento y rescatador, que sería la terapia MAR. O la alternativa, que es la vía 2, iniciamos una dosis media o alta de corticoide inhalado más LABA solo y más un SABA solo si es necesario. Este sería el paso 4. Si no tiene síntomas diarios, si no se despierta o no tiene en la noche síntomas, entonces si los síntomas son más veces al día o despierta con asma o con síntomas de asma más de una vez a la semana, si la respuesta es sí, iniciamos con dosis bajas de corticoide inhalado de mantenimiento y de control, que sería con la terapia MAT. Esa sería la vía preferida y la vía alternativa, dosis bajas de un corticoide inhalado más un LABA, que no sea formoterol, cualquier otro diferente, más un rescatador con SABA. Este sería el paso 3. Si los síntomas son 2 o más al mes, entonces iniciamos con el paciente solo con dosis bajas de formoterol con corticoide inhalado cuando lo necesite. Esta es la terapia ideal o la preferida. Y la alternativa serían dosis bajas de corticoide inhalado más un SABA en el momento que el paciente tenga síntomas. Ese sería el paso 2. Y si no tiene síntomas 2 o más veces al mes, si no son más de forma esporádica, entonces damos igualmente dosis bajas de un corticoide inhalado más formoterol solo si el paciente lo necesita o en el momento que el paciente tenga síntomas sería la terapia preferida y la alternativa sería dar dosis bajas de un corticoide más un SABA, siempre y cuando el paciente, dar el SABA, siempre y cuando el paciente tenga un corticoide, no solo un SABA. Entonces, la terapia de mantenimiento y alivio MAR en los pasos 3 a 5, con corticoide inhalado y formoterol como rescatador, se ha visto que reduce las exacerbaciones graves en comparación solo con los regímenes que utilizan solo SABA y en comparación con la misma dosis más alta de otro corticoide más LABA. Y la terapia de mantenimiento en el paso 4, la terapia MART, en pacientes no controlados con MART con dosis bajas de corticoide inhalado y formoterol, aumento de la dosis de mantenimiento diaria total a media. Entonces pasamos a una dosis a media. Y si la terapia de mantenimiento y alivio MART en paso 5, los pacientes que ya llevan la terapia MART más un LAMA o biológico, no se recomienda cambiarlo a un corticoide inhalado más LABA convencional porque podría aumentar el riesgo de exacerbaciones. En cuanto a la gravedad del asma, el asma leve
se puede controlar bien con rescate con corticoide inhalado en dosis bajas, pero la gravedad no se puede evaluar hasta que el paciente haya recibido tratamiento durante varios meses porque los síntomas no son muy frecuentes. En el asma grave, el paciente permanece sin control a pesar del tratamiento optimizado, ya verificando que el paciente cumpla con los tratamientos, que si la adherencia sea buena, que si la técnica sea buena de inhalación con dosis altas de corticoide inhalado más LABA. Y esta requiere altas dosis de corticoide inhalado más LABA para evitar que se convierta en un paciente con asma sin control. En cuanto a los antagonistas muscarínicos de acción prolongada, LAMA es un complemento a corticoide inhalado, LABA más LAMA. Está indicado el quiotropio adicional en inhalador separado en pacientes mayores de 6 años, en combinaciones triples en pacientes mayores de 18 años. También cuando vemos una función pulmonar decaída, aunque el paciente aparentemente esté controlado, pero vemos una función pulmonar disminuida, agregamos un LAMA a las dosis medias o altas de corticoide inhalado más LAMA. También cuando el paciente tiene exacerbaciones graves, podemos agregar un LAMA al tratamiento. En cuanto a la acitromicina adicional, se ha visto que la acitromicina 3 días a la semana puede reducir significativamente las exacerbaciones de pacientes que toman dosis altas de corticoide inhalado más LABA. Reduce las exacerbaciones principalmente en pacientes que tienen asma eosinofílica o no eosinofílica. Y antes de considerar la adición de acitromicina, debemos verificar un cultivo de esputo para determinar que no tenga micobacterias atípicas el paciente. Debemos hacer un electrocardiograma para descartar que no tenga QT prolongado, ya sea al inicio del tratamiento y a un mes posterior al tratamiento. Siempre y cuando el paciente ya haya cumplido, como digo, verificando que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento, que cumpla con todos los tratamientos establecidos, y a pesar de ello, pues sería de derivar al neumólogo, al especialista, y ya plantearse si el paciente se podría beneficiar de una acitromicina adicional. Luego también vemos la terapia biológica, que sería complementaria para el asma grave de tipo 2. Y se ha visto que hay, bueno, la terapia biológica está omalizumab, mepolizumab, benralizumab y dupilumab. Estas también tienen otras indicaciones adicionales, no solo asma. La única que sí de momento solo está para asma es benralizumab. Aquí vemos una tabla comparativa bueno, no comparativa, es una tabla donde vemos la dosis media, baja y alta de corticoides inhalados en adolescentes y adultos, y podemos ir viendo, por ejemplo, el uso de budesonida, que es lo que utilizamos más frecuentemente para pacientes con asma. Si el paciente lleva una dosis de mayor de 400 a 800, está en una dosis media que consideramos media, y una dosis que consideramos alta sería más de 800 microgramos por día. También está la beclometasona, dipropionato en PPI, que por ejemplo una dosis media sería más de 200 a 400 y una dosis alta sería más de 400 al día. En cuanto a cuando verificamos que un paciente no está controlado de asma en la atención primaria, pues tenemos que verificar si el paciente está utilizando, como comentamos hace un rato, si está utilizando sus inhaladores, si tiene una buena adherencia al uso del inhalador. Debemos de confirmar el diagnóstico de asma, remover todos los factores de riesgo que puedan ocasionar las agudizaciones de asma y evaluar las comorbilidades y tratar las comorbilidades. Por ejemplo, la rinitis, el reflujo es importante, la obesidad también, si hay depresión o ansiedad también es importante tratarlo, y considerar si damos pues a un aumento al tratamiento según los pasos que tenga el paciente en el momento, según el diagnóstico y en qué pasos. En conclusión, el asma es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por inflamación crónica de la vía aérea. Es una enfermedad no transmisible, es muy común, que afecta a más de 260 millones de personas en todo el mundo, esto para el 2019.
Los síntomas, pues ya como comentamos, son sibilancias, disnea, opresión al pecho y tos y limitación variable del flujo aéreo expiratorio. Y los pacientes con asma a menudo tienen periodos de empeoramiento de síntomas y empeoramiento de la obstrucción de la vía respiratoria con exacerbaciones que pueden ser fatales incluso en asma leve. La mayor parte de la morbilidad y la mortalidad asociadas al asma se pueden prevenir y en particular, y ahora China 2021 nos hace el recordatorio que es particularmente con el uso de corticoides inhalados. Gracias.